Shalom, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Hoy día vamos a ver una nueva lección, un nuevo compendio de enseñanzas del Maestro Yeshua sobre el reino de los cielos. Hemos estado viendo, ¿cierto?, que nuestro Maestro nos habló para despejarnos algunas dudas acerca de lo que tenemos que esperar en el reino de los cielos. Pero no solamente lo que hay que esperar allá, sino cómo vivir acorde en este mundo según lo que esperamos, ¿cierto?, que sea el reino de los cielos. Muchas veces tenemos una expectativa y una realidad, ¿cierto? Yo creo que hemos visto esa imagen, ese meme. Expectativa, realidad. Bueno, la idea, ¿cierto?, de Yeshua es que la expectativa sea lo mismo que la realidad. La expectativa de nuestra vida en el mundo venidero, o en la eternidad, ¿cierto?, después de la resurrección, o todo lo que imaginemos, tiene que ser lo mismo, ¿cierto?, que podamos vivir el día de hoy. Pero para poder alcanzar, ¿cierto?, a que la expectativa sea lo mismo que la realidad, bueno, hay que comprender los principios de aquello que esperamos, ¿cierto?, que sea el reino de los cielos, y aquello que efectivamente es y cómo nuestro Padre Celestial juzga las cosas. Entonces, Yeshua habló en el lenguaje de las personas, así como dicen los sabios que la Torá fue entregada al lenguaje de las personas para que nosotros la pudiésemos cumplir y hacer su voluntad a través de mandamientos, instrucciones, decretos, leyes, etcétera, juicios. Así también Yeshua habló en el lenguaje de las personas de aquel entonces. En cierta oportunidad, el rabino Yeshua viajaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Él proclamaba y enseñaba acerca del reino de los cielos. En un momento se reunió una gran multitud y él prosiguió contando una parábola: el sembrador y los suelos. Un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, y al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron con ella y la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, brotó y produjo una cosecha 100 veces mayor. Mientras decía estas cosas, gritaba: y el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos comenzaron a preguntarle qué significaba esta parábola. Y él dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del Malhut HaShamayim, del reino de los cielos. Pero los demás es en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Como dice, ¿cierto?, Jeremías 5:21. Ahora bien, la parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyeron. Pero luego viene el diablo, el enemigo, y arrebata la palabra de su corazón para que no crean y se salven. Los que están en terreno pedregoso son los que cuando oyen reciben la palabra con alegría, pero estos no tienen raíces firmes. Creen solo por una hora, y en el tiempo de la tentación se vuelven atrás. La semilla que cayó entre espinos, estos son los que han oído, pero mientras continúan su camino, son ahogados por las preocupaciones y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto a madurar. Pero la semilla en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto oyen la palabra, la retienen y dan fruto con perseverancia. Ahora bien, nadie, después de encender una lámpara, la cubre con un recipiente ni la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero, para que quienes entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no vaya a ser evidente, ni secreto que no vaya a ser conocido y a salir a la luz. Así que tengan cuidado al escuchar,
porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, incluso lo que cree tener, se le quitará. Esta es la enseñanza del rabí. Entonces uno tiene la imagen de que el reino de los cielos es como si Dios fuera un sembrador que arroja ciertas semillas y bendiciones por doquier. Al parecer, ¿cierto? Esto parece un poco al azar, pero bueno, el sembrador tiene tantas semillas que va y arroja estas semillas. Unas caen junto al camino, otras junto a las piedras, ¿cierto? Otras entre espinos y otras caen en buena tierra. Y ahí, respecto de esto, ¿cierto? Esto es muy similar a la parábola o al ejemplo que se da, ¿cierto?, en Pesaj, cuando se habla de estos 4 tipos de niños que preguntan. Esta parábola es muy similar a esa enseñanza rabínica de Pesaj. Finalmente, ¿cierto?, hay quienes escuchan y la Torá, ¿cierto?, habla, y cuando tu hijo te diga, te pregunte, ¿y qué son todas estas cosas? Los padres, ¿cierto?, en Pesaj enseñan y entregan, por así decirlo, la semilla. Y el niño tiene que preguntar. Hay niños, ¿cierto?, que a veces escuchan lo que se está haciendo y a lo mejor después inmediatamente olvidan todo lo que pasó ahí, se sembró en la familia y se van. Y nunca más, ¿cierto?, aprovechan de ellos. Hay otros niños que quizás dentro de, ¿cierto?, de esta escena de Pesaj, lo estoy colocando como un ejemplo paralelo, ¿cierto?, escuchan, retienen, pero como no se sigue trabajando todo este mensaje de Pesaj, de la palabra de Dios, de la emuná, de los milagros, etc., se seca esa palabra y finalmente no prospera. Otra cae entre espinos, es decir, queda ahí, se arroja la palabra, la enseñanza, pero también hay unos espinos que tratan, ¿cierto?, de dañar otra tendencia, otra creencia, otras ideas, ¿cierto?, ajenas, que terminan opacando o arruinando, ¿cierto?, la doctrina que les es enseñada. Y hay otras que caen en buena tierra, y mientras, ¿cierto?, se lanza esta semilla, el niño escucha, oye, crece, aprende, lo practica, lo desarrolla, y dice, y esta cosecha es 100 veces mayor. Porque la persona que es capaz de recibir, o el niño que es capaz de recibir la palabra del Eterno, ¿cierto?, y atesorarla para sí, va a dar un fruto infinitamente mayor que alguien que solamente escuchó y la desechó, la dejó ahí, la olvidó, etc. El crecimiento, ¿cierto?, y el avance que puede tener una persona, un niño, por ejemplo, que escucha la palabra, que la retiene y que la hace vida para sí, es 100 veces mayor, dice el maestro. Y el maestro dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces a veces pensamos, ¿cierto?, que el reino de los cielos es como que Dios reparte bendiciones para todo el mundo. Sí, esto es como que Dios está desde lo alto, envía, ¿cierto?, fructificación a este mundo, para que el mundo se desarrolle, para que cada cual tenga su talento, tenga su bendición, y pueda recibir cada uno, ¿cierto?, de lo alto, cuanto espere recibir. Pero el problema no es el sembrador, el problema no es la semilla, el problema, ¿cierto?, es la tierra o la persona y la condición en la que está cuando recibe esta palabra. Muchas personas escuchaban del reino de los cielos, misterios, ¿cierto? Hay muchos sabios que podríamos decir, hay gente que está acostumbrada a escuchar tremendos misterios secretos y le encanta escuchar lo más oculto, ¿cierto?, o de la Kabbalah, y entran en el misticismo y escuchan cosas súper profundas. Pero ¿de qué sirve todo aquello si la tierra, ¿cierto?, que está recibiendo estas palabras en realidad no va a dar fruto? Lo que tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, más que del sembrador de Dios, más que la bendición que me arroje a mí, más que cualquier otra cosa, es que realmente la palabra que Él me entregó, la semilla y la bendición que Él me dio, pueda hacer un eco, ¿cierto?, en buena tierra,
que pueda quedar retenida en nuestros corazones. Y solamente así la cosecha luego seguirá siendo mucho mayor y se multiplicará. Entonces, el gran problema de Israel, si lo pensamos así, porque yo les he tratado de poner en el contexto de Israel de la época, ¿no? A lo mejor nosotros lo pensamos hoy día, pero Yeshua está hablando, predicando, exhortando a la gente en su generación. ¿Acaso esos israelitas, o israelíes mejor dicho, no escuchaban a diario la palabra del Eterno? No pasaban maestros y maestros, no iban cerca de un lugar y se discutía la Torá. No escuchaban en la sinagoga, en todo lugar acerca de la Torá. Escuchaban una y otra vez. Por doquier, en sus casas, en la sinagoga, en la fiesta, etc. Entonces, en un momento, muchas personas se reunieron para seguir a Yeshua. Y Yeshua mira esta multitud, ¿cierto?, de personas tan variopintas, tan diferentes, y dice esta parábola. Miren, por mucho que sigan muchas personas acá, ciertamente que la palabra que les estoy enseñando prospere depende de cada uno de ustedes. Y por eso dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque muchos, oyendo estas parábolas y oyendo las enseñanzas del maestro, como él bien decía allí, iban a servir solamente para que se cumpliera la palabra del profeta, donde dice: para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Muchos, cierto, escuchando la palabra del Eterno, simplemente caía en un vacío, cierto, sin poder germinar. Entonces, el reino de los cielos es como Dios repartiendo bendiciones y su palabra, cierto, regando la tierra por doquier. El reino de los cielos es un lugar como lo imaginamos, no es un desierto, no es un lugar, de hecho lo imaginamos como el jardín del Edén, ¿no? Un lugar hermoso, lleno de plantas, fructífero. Bueno, ese mismo principio es que Dios viene también a entregar fructificación a este mundo, en medio nuestro, pero depende de nosotros, que efectivamente su palabra, ¿cierto?, y su bendición pueda recaer y hallar fruto en nuestra vida. Entonces Yeshua enseñó esto para hacerles saber a ellos que no se trata de que el reino, tenemos que alcanzar el reino de los cielos y el reino de Dios solamente para aprovechar el fruto que hay allá. No, la palabra del reino de Dios ya está siendo esparcida en medio nuestro. Y que aprovechemos, ¿cierto?, el fruto de toda la bendición y abundancia del reino de Dios depende de nosotros, en este mundo, porque Él ya la sembró. Siguiente parábola: los sirvientes de un noble. El rabino enseñó la siguiente parábola. Voy a sentarme un poquito para leer. Un noble partió de un país lejano para recibir un reino y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y les dio 10 manim y les dijo: negocien con esto hasta que regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaron y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Cuando el hombre regresó tras recibir el reino, ordenó que llamaran a estos siervos. No queremos que estos hombres reinen sobre nosotros, ¿cierto? En plural. Ordenó que llamaran a estos siervos, a quienes les había dado el dinero, para saber qué habían hecho cada uno con su negocio. El primero se presentó y dijo: Señor, tu siervo ha ganado 10, o tu manim, o tu medida, ¿cierto? Tu dinero ha ganado 10. Del que me entregaste, obtuve 10. Y él le respondió: bien hecho, buen siervo, ya que has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades.
Vino el segundo y dijo, tu señor ha hecho 5 más. ¿Me diste 1? Obtuve 5 más. Le dijo, y tú estarás al mando de 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mané o tu dinero, que tenía guardado en un pañuelo, porque te tenía miedo, porque eres un hombre exigente. Tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. El noble le respondió, por tus propias palabras te juzgaré, siervo inútil. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? ¿Por qué entonces no llevaste mi dinero a los cambistas? Y al venir lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quítenle el mané, el dinero, y dáselo al que tiene 10 más. Y le respondieron, Señor, ya tiene 10. Les digo que a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Pero a estos enemigos míos, que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. O sea, por un lugar, este señor, ¿cierto? Este noble iba a dejar su reino a cargo, ¿cierto? De sus siervos. ¿Qué pasa? Que esos siervos quedaran a cargo del reino. Ok. Entonces, él dijo, le voy a dejar a cada uno una prueba, y el que demuestre mayor capacidad, este quedará con mayor dominio. Y no habrá quien pueda cuestionarlo porque supo administrar, multiplicó, etc. Y al siervo que no supo multiplicar ni administrar, sino incluso perdió dinero, ¿por qué? Porque ni siquiera lo invirtió para obtener intereses, será en el fondo, se le será quitado todo. Entonces, en cambio dice, al que tiene se le dará más, al que incluso al que no tiene o casi no tiene nada, incluso se le quitará. Pero a estos enemigos míos, que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos aquí y mátelos en mi presencia. Entonces el reino de los cielos, ¿cierto? Es como un noble, o un rey, podríamos decir, que deja a cargo, ¿cierto?, de su reino a sus ministros. Los llama a todos y les da, ¿cierto?, 10 piezas a cada uno de ellos. Pero los que dejaron al pueblo, ¿cierto?, los odió y odiaron a ellos y no querían que esos hombres reinaran sobre ellos. Entonces el reino de los cielos, ¿cierto?, también tiene este principio multiplicador. Dios, si quisiera reinar solo o para sí, no necesita de nosotros, porque Él es rey sobre todas las cosas. Pero Él existe el reino de los cielos para que nosotros también seamos partícipes de su reino, de su herencia y sus promesas. Porque, ¿qué incentivo tendríamos nosotros si no hubiese ninguna recompensa en el mundo venidero? ¿Qué incentivo habría para hacer el bien si en realidad, si hiciéramos el bien y el mal, no hubiese recompensa ni castigo? Daría lo mismo lo que hiciéramos, ¿cierto? Pero entonces, como no da lo mismo, y sabemos que existe recompensa y castigo, porque es uno de los principios de fe, pues Dios, ¿cierto?, hará justicia, o más que justicia, Dios será, ¿cierto?, el que compense las acciones nuestras. El eterno Rey, soberano y creador de todas las cosas, dará, ¿cierto?, de su reino, de su porción, a quien Él desee dar de su porción. Y como Él, como dueño, ¿cierto?, de todas las cosas, dará la parte a cada quien lo merezca. Y a los que se opongan, ¿cierto?, a su voluntad plena, porque Él honrará, como dice el libro de Esther, ¿cierto?, a la persona que el rey desea honrar, así se le deberá honrar. Y a la persona que Él quiera dar recompensa, tendrá recompensa, honra y honor en el mundo venidero. Y a la persona que no desea recompensar ni dar honor,
no lo tendrá. Y habrá quienes les dará mucha honra y mucho honor en el mundo venidero. Y habrá quienes les dé poca honra y poco honor, porque en realidad tampoco hicieron un gran trabajo. Pero hay quienes mucho multiplicaron su palabra y su voluntad, y hay quienes poco multiplicaron, pero algo hicieron. Hay quienes retuvieron la palabra y por último ganaron, ¿cierto?, algo con esto y le devolvieron alguna compensación, pero hay quienes ni siquiera esto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice todo esto? O sea, obviamente el Eterno es Rey y Él sabrá compensar a sus siervos, a su tiempo. Pero aquellos a quienes Dios compense recibirán ciertamente la honra que lo meritan. Y a quien se oponga, ¿cierto?, a que el Rey otorgue cierto honor a quien Él decidió otorgarle, simplemente lo destruirá. Entonces el reino de los cielos tenemos que entenderlo. Y acá, ¿cierto?, también entender, de tales personas no es el reino de los cielos, de tales personas no es el reino de los cielos, de esto, otro, y estos y aquellos. Pero aquellos que sí, tomen la palabra, ¿cierto?, del Eterno, la fructifiquen, o por último no hayan hecho mucho, pero al menos la hayan invertido, ¿cierto?, y hayan ganado algo, ciertamente tendrán su recompensa. Pero a todos aquellos que no quieran reconocer esta realidad serán destruidos, porque en el reino de los cielos solo Él reinará, y Él hará que reinen o que unos sean mayores que otros, pero solamente será su voluntad. Entonces en este mundo, ¿cierto?, muchas veces uno dice, pero es injusto que Él esté sobre otros, es injusto que este reine gobierne sobre otros. Porque muchas veces en este mundo, efectivamente, ocurren injusticias y gobiernan los injustos, o la gente cruel y malvada, o la gente que se aprovecha y es corrupta, o obtiene favores, ¿cierto?, inmerecidos. Es cierto, pero en el reino de los cielos, a aquel que conoce los corazones de todos y todos los pensamientos, y conoce lo profundo de cada uno de ellos, pues sabe que la intención de aquellos, ¿cierto?, que no quisieron que reinaran a los que el rey dejó como ministros suyos, es porque se le oponían a él. ¿A quién se oponían aquellos, ¿cierto?, que no querían que reinaran sus siervos? A Dios mismo. Así que ojo, porque a quien Dios le desee dar honra y honor, ¿cierto?, y a quien Él deja como ministro también para liderar a otros, también merecerán honra. Y aquellos que se lo pongan es como que se lo pusieran a Dios. Por eso es también que nuestros maestros y los discípulos, los apóstoles, nos enseñaron que somos embajadores de Dios, ministros de Él, competentes de un nuevo pacto, dice. Porque somos sus representantes, nos enseñaron. Y Él nos dejó, y aquellos que se opongan, ¿cierto?, a la palabra de Dios a través de nosotros, se están oponiendo a Dios finalmente. Y esto es lo que Él dice Él. Y a la larga, si no reciben a quien Él dejó, ¿cierto?, como sus ministros, también serán destruidos. Todo esto nos habla, ¿cierto?, de la profunda voluntad divina y que finalmente tenemos que honrar a quien Él dé honra. Y recibiremos la honra que Él nos dará, porque Él sabrá a quién dar honra y a quién no. Siguiente parábola, una semilla que brota y germina. En cierta oportunidad, el rabino nos enseñó lo siguiente. El Malhut Shamayim, el reino de los cielos, es como un hombre que echa semilla en la tierra. Se acuesta de noche y se levanta de día. La semilla brota y crece. ¿Cómo? El mismo sembrador no lo sabe. La tierra produce cosechas por sí sola. Primero la hierba, luego la espiga, luego el grano maduro en la espiga, pero cuando la cosecha lo permite, inmediatamente se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y dijo, ¿cómo representaremos
al Malhut Shamayim? ¿O con qué al reino de los cielos? ¿O con qué parábola la presentaremos? Es como una semilla de mostaza que, al sembrarse en la tierra, aunque es la más pequeña de todas las semillas que hay en ella, o que existen, crece y se hace más grande que todas las plantas del jardín, formando grandes ramas, de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y volvió a decir: ¿a qué se parece el Malhut Shamayim y con qué lo compararé? Es como un poco de levadura que una mujer tomó y escondió en 3 seim de harina hasta que quedó completamente leudado. Esta es la enseñanza del rabino. Y esto es como dice el profeta Isaías. Él, ¿cierto?, es el que, porque como el agua, ¿cierto?, desciende de los cielos, riega la tierra, ¿cierto?, germina y produce la tierra, así también será la palabra de Dios, ¿cierto? Hará todo, dice, lo que yo le ordeno. Y producirá todo lo que el Eterno, ¿cierto?, querrá que produzca. Ciertamente el reino de los cielos, ¿cierto?, es como nuestro Padre, nuestro Dios, y es como una semilla que uno deja allí, la siembra, se acuesta y el otro día va a ver si germinó. Pero estuvo todo el rato ahí como en un laboratorio, podría ser, mirando, ¿cierto?, todos los procesos desde que empezó a brotar y de repente apareció. No, pareciera que la tierra brotara cosechas por sí sola. De hecho, en el mundo antiguo muchos adoraban, ¿cierto?, la tierra por lo mismo, porque nos da vida, la dejamos ahí, de repente crece y germina. Parece que da todo, ¿cierto?, lo bueno, pero la tierra produce cosechas por sí sola, sí. Primero hierba, luego espiga, el grano maduro que termina en espiga. Y cuando la cosecha lo permite, se mete la hoz y la siega llega. Entonces, uno no puede menospreciar la palabra de Dios y dónde va a recaer. Porque uno puede decir, pero ¿y quién es este tan insignificante? Este pequeño. Miren, el reino de los cielos se asemeja a una semilla de mostaza, dice. Parece la más pequeña de todas, pero una vez que crece, supera a todos los árboles del jardín. Incluso las aves se cobijan bajo sus ramas para su sombra. Un poco de levadura que dejan allí en el pan para que leude toda la masa. No podemos menospreciar el fruto, ¿cierto?, que tiene la semilla, que es en el fondo la palabra de Dios. El reino de los cielos es un reino, ¿cierto?, cuya palabra, que está en nuestro medio, ¿cierto?, en nuestra vida, en nuestro mundo, apenas se escucha la palabra y se oye, ¿cierto?, y queda una semilla, esa semilla fructifica. Y uno no sabe cómo. Pablo, si no me equivoco, decía, bueno, mira, uno sembró, el otro regó, el otro cegó, pero finalmente la gloria es de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que produce todo este misterio. El reino de los cielos es esto. Uno a veces no se da cuenta. Cuando usted le habla a un niño y de repente el niño todo esto lo internalizó, no lo dejó pasar por desapercibido, lo ingresó, lo hizo crecer en su vida y lo utilizó. Entonces, el reino de los cielos es algo que no podemos menospreciar. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay personas selectivas en este mundo. Hay personas que dicen, yo no le hablo a esta gente porque esta gente, ¿cierto?, no oirá. O yo no le hablo a esta gente porque esta gente no me da lo que yo necesito por esta palabra. Pero ciertamente la palabra del reino de los cielos o la palabra de Dios es como una semilla que usted la deja ahí y solita crece.
No necesita de nadie que esté ahí haciéndola germinar o brotar. Entonces, cuidado, porque hay personas que son selectivas, ¿cierto? Y en realidad ellos quieren hablarle a las personas que ellos quieren hablarles, y en realidad le niegan las verdades o la palabra de Dios a otros. De nuevo, pongámonos en el ejemplo de la época de Yeshua. Muchos maestros hacían esto, eran selectivos y no querían hablarle, ¿cierto?, a las personas, no les querían enseñar. En cambio, Yeshua llegó a tener una gran multitud siguiéndole. ¿Por qué? Porque les enseñaba. ¿Hacía acepción de personas? No hacía acepción de personas. Pero habían otros que, si se le acercaba un cobrador de impuestos, o una prostituta, o una viuda, o alguien, ¿cierto?, desechado de la sociedad, o estigmatizado de alguna forma, inmediatamente lo desechaban. Pero ojo, si alguien quiere conocer cómo funciona el reino de Dios, el reino de los cielos es como un hombre que siembra y al otro día brota y germina. Nadie sabe cuándo pasa esto, en qué momento preciso, salvo que esté ahí mirando, pero usted no está mirando adentro lo que está pasando en el interior de esa semilla. Podrán hoy día haber técnicas sofisticadas para hacer esto. El punto es que no nos damos cuenta cuando esto ocurra. Y nadie va a estar ahí observando como un investigador lo que está ocurriendo detrás, sino solamente Dios. Y sí, Dios sí sabe lo que está ocurriendo allí. Bueno, entonces no tenemos que menospreciar la palabra del reino de Dios. Para nada, porque siempre cumple su propósito. El hombre rico y Lázaro. El rabino compartió una historia que decía: había un hombre rico que se vestía habitualmente de púrpura y de lino fino. Disfrutaba de delicias, se regocijaba todos los días. Y había por otro lado un pobre hombre llamado Lázaro, y estaba tendido a su puerta, cubierto de llagas, anhelando ser alimentado con las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Ahora bien, el pobre murió y fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham. Y el rico también murió y fue sepultado. En el Seol, estando en tormento, alzó la vista y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y clamó y dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste bienes, tus bienes, y Lázaro también, males. Pero ahora él recibe consuelo aquí, y tú estás en agonía. Y además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de modo que quienes quieran pasar de aquí a vosotros no podrán, y nadie podrá cruzar de allá a nosotros. Y él dijo: Entonces te ruego, padre mío, Abraham, que lo envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les advierta y así no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Tienen a Moshe y a los profetas, que escuchen lo que dicen. Que escuchen lo que él dice. Ellos dicen, Moshe y los profetas. Pero él respondió: No, padre Abraham, pero si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero él respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán ni siquiera si alguien se levanta de entre los muertos. Fuerte, ¿cierto, esta historia? Bueno, Yeshua está ejemplificando, en este caso, ¿cierto?, la gran diferencia que había y existía en Israel en esta época.
Nosotros hoy día consideramos, ¿cierto?, la pobreza como gente que no le alcanza para vivir, pero en realidad esta pobreza que estamos hablando es ser en estado de, ¿cómo se llama?, de vulnerabilidad. Es como un vagabundo, finalmente, que no tiene nada, ¿cierto? Entonces, mientras uno se regocija y festeja, hay otro que se está muriendo de hambre. Mientras unos, ¿cierto?, se visten y regocijan todos los días, hay otros que están sufriendo todo el tiempo. El punto de esto es fuerte, porque Yeshua les está diciendo, estimados hijos de Abraham, ni por ser hijos de Abraham, Dios perdonará, ¿cierto?, si no son compasivos, ni piadosos, ni misericordiosos, ¿cierto?, en esta vida, ni por tener a Moshe de profeta, ni a todos los profetas, ¿cierto?, en su haber, Dios tendrá misericordia de cada uno de ustedes si no escucharon en este mundo, ¿cierto?, sus palabras. No va a haber ninguno que anteceda por ustedes después de esta muerte, después de esta vida. No va a haber nadie que pueda interceder por ustedes si en este mundo, en esta vida, ustedes no se arrepienten y hacen el bien y hacen caso de lo que Dios les habló. Porque ciertamente, como dice el Talmud, es mucho mejor arrepentirse y hacer buenas obras, más vale, mejor dicho, dice que más vale arrepentirse y hacer buenas obras en este mundo que la vida y el mundo por venir en el mundo venidero. O sea, vale más una acción en este mundo que cualquier acción del mundo venidero. Porque en el mundo venidero, en el reino de los cielos, ya nada va a cambiar. Ya está dada la recompensa y la compensación de Dios. Pero una acción en este mundo lo puede cambiar todo. Pero pensar en cambiar todo esto después de esta vida, hay un gran abismo que ninguno de nuestros padres, ni Abraham, ni los profetas, ni nadie podrá separar. De hecho, si usted piensa bien que es Yeshua el que está diciendo esto, tampoco le está diciendo, pero yo intercederé por ellos. ¿No? Hermanos, si ustedes no escucharon ni a Moshe, ni a los profetas, ni se arrepintieron, ¿cierto? Ni aunque venga alguien resucitado se van a arrepentir. No van a poder. Porque ya no van a poder hacer nada. Nada podrán hacer. Ni aunque se levantaran todos ellos entre los muertos. Si no escuchan a Moshe y los profetas, nadie podrá persuadirse. Entonces, de nuevo, pensando que Yeshua es quien dice esto, hay personas que creen erróneamente, ¿cierto?, prácticamente como que Yeshua nos va a salvar de la perdición en el infierno si es que hicimos todo lo malo. No, es que Él nos va a salvar si es que nosotros escuchamos su palabra y realmente en este mundo cambiamos si nos arrepentimos. Esta es la diferencia. Arrepentirse acá. Yeshua no va a llegar ahí como un abogado, un ángel, que realmente los va a sacar, ¿cierto? Están a punto de quemarse y lo rescató. Le tomó del brazo, se estaba cayendo al abismo y lo sacó de ahí. Eso no va a pasar en el mundo venidero, ni en el reino de los cielos. Nadie podrá, ¿cierto?, ir en rescate de aquellas personas que se olvidaron de la misericordia, el amor, la bondad, la justicia y finalmente vivieron a sus anchas en este mundo y no tuvieron piedad de nadie. Ni aunque tengan a Abraham por padre, ni a los profetas, ni a Moshe por profeta, nadie los podrá librar de ese momento. Entonces, de nuevo, Él estaba hablando a su pueblo, Israel. No estaba hablando a los gentiles, le estaba hablando a Israel. Entonces, si creemos que la palabra, ¿cierto?, de Yeshua o de Dios para el pueblo judío o su pueblo de Israel, tiene que ser más blanda y que todos van a ser salvos y que nadie, no importa si alguien se arrepintió o no de su pueblo. No, hermanos, si Yeshua les está hablando a su pueblo, porque la palabra es igual para todos.
Y aún ellos, ¿cierto? Teniendo a Abraham por padre, y a Moshe y a los profetas, si no hacen caso a todo aquello, no habrá salvación posible, ni habrá parte en el mundo venidero. No nos engañemos. Porque obviamente hay un gran respeto, cariño, admiración, ¿cierto?, para el pueblo de Israel y el judío. Pero Yeshua les habló esto a su pueblo. ¿Vamos a negar esto? No podemos. Entonces, ojo con esto. Obviamente el gentil podrá, o las naciones podrán refugiarse en la palabra del Mesías al haberse arrepentido en esta vida. Pero si no se arrepintieron, no podrán recurrir a la palabra del Mesías, así como el Hijo de Israel no podrá recurrir a Abraham. Por eso Yeshua, Juan el Bautista y varios dijeron, pero si Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de estas piedras. Si el problema es que no le hacen caso, no siguen el camino de Abraham. Por eso es Abraham el que aparece aquí, en escena, en esta parábola. Mira, tú recibiste en tu vida todo lo que merecías. Toda tu recompensa la recibiste en vida. Lázaro también recibió su recompensa. ¿Y qué fueron? Males. Muchos males. Pero él recibe aquí consuelo. Y tú eres el que está en agonía. Porque a ti mucho se te dio. Pero ¿cómo respondiste a ello, a todo lo que se te dio? ¿Fuiste solícito con tu hermano que estaba muriéndose de hambre? Mientras tú te desgastabas, ¿cierto? Y derrochabas comida. En cambio él no se le dio nada. Y sufrió. Ahí está por así decirlo, recibió su compensación en vida, que fueron males, pero aquí disfrutará el consuelo. Y ahí que dice Yeshua también en otra ocasión, cuán difícil es que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Porque en realidad todas estas cosas, ¿cierto?, las obvia. Por eso dice la Torá, si tu hermano, ¿cierto?, te pide y está, ¿cierto?, en gran aflicción y tú cierras tu mano para darle y él viene ante mí y me clama y me reclama contra ti, no vaya a hacer cosa de que Dios después ponga su afrenta contra ti. ¿Lo dice la Torá o no lo dice la Torá? Lo dice la Torá. Entonces tú dirás, pero Señor, si yo amé a mi prójimo, sí, pero había un pobre a tu lado que podías haber ayudado. Y esta es la afrenta que tengo contra ti. ¿Cuántas veces los profetas no reclamaron, ¿cierto, Israel, la destrucción precisamente porque cerraban su mano al pobre, a la viuda, al huérfano? ¿Por qué comparó el Eterno a Israel con Sodoma y Gomorra? Por lo mismo, Jeremías, porque cerraban su mano al extranjero, a la viuda y al huérfano. Así como Sodoma y Gomorra, que venía un extranjero y querían hacerle todo el daño posible. Así también Israel cerraba su mano para ayudar al necesitado. Y por eso vino destrucción, muchas veces. Entonces, ojo con esto. Usted ya recibió la Torá, en la Torá dice esto. Si no le hiciste caso, nadie va a poder salvarte. Ni aunque le reces a quien le rece. Entonces, de nuevo, Yeshua habló lo que está escrito. Y vino a confirmar la palabra del Eterno que estaba escrita. Y les viene a enseñar, así es el reino de Dios. Un rico, pero tonto. Una vez un hombre le dijo al maestro, Rabí, por favor dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Él le respondió, hijo de hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o árbitro? Prestad atención y guardaos de las ganancias deshonestas, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de sus bienes. Después de esto el rabí tomó la palabra y dijo a los presentes,
La tierra de un hombre rico era muy productiva y comenzó a razonar consigo mismo, diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar todas mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y allá almacenaré todo mi grano y mis bienes. Diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. ¿Y quién ahora será dueño de todo lo que has preparado? Así es el hombre que atesora para sí mismo y no es rico para con Dios. Necio, porque no sabe el día, ¿cierto? Hasta dónde durará su riqueza, y su poder y su dominio. Entonces, en vez de acumular y acumular y acumular, en vez de que otros también, ¿cierto?, pudiesen aprovechar de esto que Dios les dio y haberlo podido compartir por último, o haber hecho algo productivo con aquello, simplemente lo atesoró. Atesorar para sí no es lo mismo que invertir, ¿cierto? Yo podría tener mucho, pero estar retribuyendo todo el tiempo. Y a lo mejor eso me va a generar más, pero eso es ser inteligente. Porque por último yo no estoy, pero esto va a seguir y va a continuar. Pero aquel que simplemente tuvo mucha ganancia y mucho atesoró y lo guardó allí, en algún momento se va a pudrir. Se va a pudrir. O si tu vida va a llegar hasta allí, allí va a quedar todo. Te lo van a robar, te lo van a saquear, tus hijos lo van a aprovechar. Bueno, así es el hombre que atesora para sí mismo y no es rico para con Dios. Y el rabino dijo a sus talmidim, por eso les digo, no se preocupen por su vida pensando que comerán, ni por su cuerpo pensando que vestirán, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Consideren a los cuervos, ni siembran ni ciegan, no tienen despensa ni granero y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valiosos son ustedes que las aves? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Si no pueden hacer ni siquiera lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por otras cosas? Observen cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pero si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está viva y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más los vestirá a ustedes, pequeños en la fe? Y no se preocupen por lo que comerán ni por lo que beberán, ni se preocupen por ello, porque todas estas cosas las buscan con afán las naciones del mundo, pero su Padre sabe que las necesitan. Busquen en cambio su reino, y estas cosas se les darán por añadidura. No teman, rebaño pequeño, porque su Padre ha decidido con gusto darles su reino. Vendan lo que tienen, dense de acá. Háganse cinturones de dinero, que no se desgasten. Un tesoro inagotable en el cielo, donde ningún ladrón se acerca ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén preparados y mantengan sus lámparas encendidas. Sean como hombres que esperan a su amo cuando regresa del banquete de bodas, para abrirle la puerta en cuanto llegue y llame. Dichosos aquellos esclavos a quienes su amo encuentre alerta cuando llegue. De cierto les digo que se ceñirá para servir. Los hará sentarse a la mesa y los acercará a servirles, para que, ya sea que venga en la segunda vigilia o incluso en la tercera, y los encuentre así, dichosos esos esclavos. Pero tengan por cierto esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, no habría permitido que forzaran su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre prometido vendrá a la hora que no esperan. Y esta es la enseñanza del rabino. Entonces, él habla, un hermano, ¿cierto?, se acerca a él y le dice, oye, por favor, tú que eres tan sabio,
convence a mi hermano para que podamos repartir la herencia y dividirla. Y él le dice, oye, tú, joven, hijo de hombre, ¿quién me ha puesto a mí para ser jueces entre ustedes? Prestad atención y guardado de las ganancias deshonestas, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces estamos hablando de la herencia. Probablemente a estos jóvenes o a esta persona se le habían muerto sus padres o su madre. ¿Y qué quería hacer? Quería repartir. Oye, convéncelo para que podamos repartir nuestros bienes. Y Yeshua dice, pero si yo no soy juez de ustedes, nadie me ha puesto como árbitro ante ustedes. Ahora mira, solo te voy a decir una cosa, presta atención. Guárdate de las ganancias deshonestas, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de sus bienes. ¿Quién cree que la vida de una persona depende de la abundancia de sus bienes? Persigue el dinero, la riqueza y la honra. Aquella persona que cree que la vida de la persona se dignifica o es mejor o anda al andar en búsqueda, ¿cierto?, de riqueza, honor y peor aún, ganancias deshonestas, injustas, pues ciertamente está del todo equivocado. Quizás el maestro, ¿qué es lo que vio, cierto, en el corazón de este hermano? Porque quizás antes de que este hermano, cierto, hablara con su otro hermano, quizás simplemente lo quería persuadir a él para que se repartieran el dinero y las cosas, a lo mejor para su favor. Quizás, quién sabe, la herencia que ya había dictaminado, ¿cierto?, los padres. A lo mejor los padres podrían haber dicho, y él va a recibir todo esto. Y este hermano, como no recibió nada, quería convencerlo de que le repartiera algo. No lo sabemos, no sale el contexto. Podrían ser muchos casos. Pero si Yeshua le dice, mira, presta atención, solo te voy a decir una cosa, no soy juez entre ustedes. Guárdate de las ganancias deshonestas. La vida de una persona y el valor de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, y menos de ganancias deshonestas que pretenda conseguir. Ciertamente está del todo equivocado esta persona. Por eso, ¿cierto?, Yeshua continuó y prosiguió hablándole esta parábola. Mira, tengo grandes cosechas. ¿Qué puedo hacer con todo lo que he conseguido? Ya sé. Voy a derribar lo que ya tengo. Imagínense, o sea, ya tenía. Hizo otros más grandes. O sea, ya con todo lo que tenía no daba abasto. Hizo otros más grandes. Destruyó a aquellos. Almacenó más y más y más. Y a su alma le dijo, mira, ya tienes demasiado y suficiente. Ahora descansa, come, diviértete y disfruta. Usted ha escuchado que muchas veces las personas dicen, yo ayudaría a los pobres, yo ayudaría a mis padres, yo daría a tal persona, yo haría esto y aquello. Si mi alma se saciara de bienes y de muchas cosas y bendiciones, ciertamente yo viviría bien y bendeciría el nombre de Dios. ¿Acaso muchas personas no han pensado de esta forma? Y quizás usted y yo. ¿Sí o no? Este pensamiento no es para nada lejano. Este hombre está diciendo, alma mía, mira, ya tienes de todo. Ahora come, descansa, bebe, diviértete. Entonces la gente dice, bueno, si yo tuviera esto y aquello, ciertamente viviría, bendeciría a Dios, daría todo lo que tengo, etc. ¿Qué dijo Yeshua anteriormente? La vida del hombre no depende de sus bienes. Y el valor de una persona no depende de sus bienes. Si usted quiere ayudar a alguien, tenga mucho, tengo poco, lo va a hacer. Pero si en lo poco no es capaz de ayudar, ¿quién le va a asegurar que en lo mucho le va a ayudar? A lo mejor va a pisotear a todo el mundo para llegar a tener mucho, o va a hacer muchas cosas para lograr tener mucho, abandonando otras que nunca debió haber dejado,
que finalmente hizo que perdiera valor su vida, para que llegado el momento en que consiguió lo que quería conseguir, a lo mejor ya no le queda nada de vida. Como dice acá, y Dios le dice, necio, esta misma noche reclaman tu alma. ¿Y quién va a ser dueño ahora de todo lo que preparaste? Necio. ¿De qué aprovechó todo lo que hiciste? Solo atesoraste para ti mismo. Y no fuiste rico con Dios. ¿Qué es ser rico con Dios? Es ser rico en las cosas que Dios ama hacer en este mundo. Dios que ama hacer misericordia, bondad, saca el sol para justos e injustos. A todo el que puede le da. Bendice los campos para las aves del cielo, para todos los animales, para los lirios del campo. Los viste, cierto, con rocío. Los llena, cierto, de verdad y de colores hermosos. ¿No se preocupa Dios acaso de todas estas cosas? ¿Y cuál es la valía que le damos a Dios? ¿Por qué valoramos tanto a nuestro Padre Celestial? Porque Él es así. Porque Él da en sobreabundancia de bien y bondad. Y no escatima. Al contrario, se preocupa de todo. Y uno dice, ¿cómo alguien podría ser capaz de tanto? Sí, Dios todo lo da en este mundo. Y todo lo otorgó para nuestro bien. Y se preocupa de todo. Animales, insectos, plantas, hierbas. ¿Cómo no se va a preocupar de nosotros? Dice Yeshua. O sea, tú tienes tanto afán, quizás, de conseguir una herencia, que eres capaz de quizás ser deshonesto con tu hermano, volviendo al primer caso, ¿cierto? Y quizás hacer qué cosa con él, para obtener alguna ganancia. Pero ¿acaso no es Dios quien se preocupa de tu bienestar? Busquen en cambio, dice, todas estas cosas las buscan las naciones o los gentiles. En cambio ustedes no teman rebaño pequeño, porque Dios les ha concedido el reino, su reino. No se preocupen por qué comerán, qué beberán. Busquen en cambio el reino de Dios y todo lo demás les será añadido por añadidura. Lo recibirán por añadidura. Si tienen algo, véndalo, dense de acá. Hagan cinturones de dinero, o sea, repartan. No se cansen ni se desgasten en dar, porque hay un tesoro inagotable en los cielos. Mientras más ustedes hagan el bien en este mundo, más recibirán. Y allá no habrá quien les robe. No habrá un ladrón que les robe a ustedes lo que tienen. Ni habrá una polilla que se vaya a carcomer todas las cosas. Y si ponen su corazón en el tesoro del reino de los cielos, pues ciertamente allí también, ¿cierto?, estará, dice, vuestro corazón. Si su tesoro está en el reino, su corazón va a pensar en las cosas del reino. Y harán el bien, y harán conforme al reino de los cielos. Pero si no, su corazón está pegado a las cosas de este mundo, a las cosas quizás placenteras del bien, ¿cierto?, de los bienes, el consumo, o quizás qué cosa, o una herencia, por ejemplo, como el caso primero, ahí está su corazón. ¿Qué quiere decir un corazón que solo piensa en ello? Avaricioso, engañoso, envidioso, un corazón que no es capaz de dar, que no es capaz de reflexionar ni dar ante su hermano, nada. Lleno, un corazón lleno, ¿cierto?, de quizás odio, etc. Ahí está su corazón. Mejor pongan su corazón en el reino de los cielos. Ustedes, en cambio, les dice, estén preparados. Lámparas encendidas, esperando siempre como si fuera a venir el amo, y ustedes están en pleno banquete, ¿cierto?, de bodas, y esperando a que vuelva. Él salió, ¿cierto?, a saludar a la ciudad. Están esperando a que llegue para detener todo, porque, bueno, recordemos también que en el judaísmo el que llega es el novio, ¿cierto?, no la novia, al revés. Entonces están esperando a que llegue el amo, ¿cierto?, el banquete, y estén alertas. Aquellos, ¿cierto?, que estén alertas serán, y que estén atentos en el fondo a todas estas cosas del reino de Dios,
y que estén alerta porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, hoy día tenemos que cambiar nuestra actitud, hoy día tenemos que hacer estas cosas, hoy día tenemos que arrepentirnos y cambiar, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la buena noticia? La Besorato va al Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje de Yeshua. Arrepientan de todo, ¿cierto? Y crean confiésenme a mí, y todos crean que Yeshua es el Mesías. La otra vez hablábamos de esto, ¿cierto? No, el mensaje de Yeshua, atentos, el reino de los cielos se ha acercado. Estén alerta a todos. Está pronto a venir este momento. Por lo tanto, hoy día tenemos que cambiar. No sean como este hombre que acumuló y dijo, no, aquel día me voy a saciar, me voy a alegrar y quizás voy a hacer el bien cuando ya esté tranquilo. Quizás sea tarde. Hoy día tenemos que sentir la prisa de que el reino de los cielos se acercó hoy. Como si el amo estuviera a punto de llegar al banquete. Tenemos que estar atentos, haciendo las obras, ¿cierto?, que le agradan, esperándolo a él. Porque ya sea que llegue a plena noche o que llegue la segunda o tercera vigilia, ¿cierto?, más tarde, ciertamente los encontrará y estarán dichosos. El amo estará dichoso de verlos allí atentos. Ahora, plantea el último caso. Tengan por cierto esto. Si alguien supiera que alguien va a robar su casa y en el momento preciso en que va a llegar un ladrón, obviamente reforzaría su casa y no permitiría que entrara el ladrón. Así también ustedes estén preparados porque no tienen ni idea de cuando venga el Hijo del Hombre prometido, vendrá una hora que no espera. Porque así son los juicios de Dios. Llegan en el momento menos pensado. Ustedes no tienen ni idea en qué momento puede llegar. Mejor estén preparados y alertas. Y este es el mensaje de Yeshua para siempre, para todos los tiempos. Tenemos que estar preparados para su venida. ¿Pero cómo? Haciendo las obras del reino de los cielos. Practicando la bondad del reino de los cielos. No haciendo como este rico, tonto, ¿cierto? Que acumuló y no hizo nada de bien, teniendo tantas posibilidades de haber hecho el bien. No hizo nada de bien, solo acumuló y quiso hacer reposar a su alma. O como aquella persona que puso su corazón en ganancia. Porque imagínense, el hijo se quería repartir la herencia, pero ¿acaso la herencia es el fruto y el trabajo de los padres o los abuelos, ¿cierto? Puede haber un caso donde los hijos también hayan participado de la herencia, por supuesto, y de haber formado todo esto, por supuesto. Y esto también pasa. Pero muchas veces las herencias, ¿cierto?, son el trabajo y el esfuerzo de los padres, de los abuelos. Y de allí que quizá Yeshua también le dice, presta atención y guárdate de ganancias deshonestas, porque tú no ganaste esto. Y ahora quieres a toda costa repartir todo esto, si finalmente tú no lo ganaste. O sea, de nuevo, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. No centres tu vida, ¿cierto?, en tener abundancia de bienes. Porque finalmente puedes que optes por ganancias deshonestas en este mundo. Y lo cierto es que esta palabra a muchos les llega, ¿cierto? Porque ¿cuántas personas hay en este mundo que quieren conseguir mucho, pero con ganancias deshonestas? Yo creo que la gente está hasta al hastío de escuchar personalidades, ¿cierto?, en todo ámbito de cosas. Empresarial, político, estatal, en colegios. O sea, yo creo que hoy día en las familias, ¿cierto?, cómo se estafan. Y en la gente profesional que también engaña a otros. O la misma gente que hoy día está engañando a los extranjeros que llegan acá. No, que te voy a dar papel y le sacan mucho dinero. Hermano, estamos llenos de gente que quiere ganancias deshonestas. Y piensa que va a valer más su vida obteniendo estas ganancias. Sigan acumulando aquello y desechando la palabra del reino de Dios. Y desechando el bien, la misericordia y la bondad. Sigan haciéndolo.
Pero va a llegar un día donde quizás el Hijo del Hombre llegue. O quizás esta figura en verdad no sea simplemente que viene el Mesías, sino que llega tu hora. Llegó tu hora y se te acabó todo. O ya tuviste tu paga. Quisiste ganar deshonestamente, ahí tenés tu paga. Después, en el mundo venidero, no pidas nada, porque no se te dará. Guardados de ganancias deshonestas. En este mundo lo que hay que perseguir son las ganancias honestas. Pero, lo que dice Yeshua, incluso más allá de ganancias honestas, persigue el reino de Dios. Porque ciertamente, si vamos a la máxima expresión de la bondad de Dios, si tú haces la palabra de Dios, ciertamente Él te bendecirá. ¿Acaso no estará preocupado de lo que tú necesitas? Por supuesto que sí. Y esto es así. O alguien puede decir que habiendo hecho la voluntad divina, ¿cierto? Y haber seguido su camino, Dios no le ha retribuido generosamente en su vida. Muchas veces. Yo creo que somos testigos de esto y podemos dar fe. Y yo personalmente doy fe de esto. Siempre que el Eterno me ha dado la oportunidad de ir a cualquier lugar, siempre he recibido bien, abundancia, bendición y mucho amor. Y si no ha sido así, yo lo he podido entregar en su nombre. Pero es esto, ¿cierto?, lo que quiere el Eterno de nosotros. Ser instrumento en su mano donde Él sea el que otorgue la justa compensación. Y no que lo hagamos en aras de una recompensa. Por eso dice el Talmud, porque no sirve un siervo a su amo, sino solamente por amor. Si no sirve por amor un siervo a su amo, y lo hace en aras de una recompensa, no es un verdadero servicio. Por eso dice, busca su reino, las cosas que correspondan a su reino, las actitudes que corresponden a su reino y a su Torá, los pensamientos que corresponden a su Torá, las acciones que corresponden a su reino y a su Torá, y todo el resto será añadido después. Vendrá por añadidura. Esto es lo que nos enseña nuestro maestro Yeshua de Nazaret. Lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos. Que el Eterno los bendiga y que tengan una excelente semana y que podamos recibir esta palabra, ¿cierto? Y la palabra del Mesías siempre en nuestra vida, que pueda germinar y brotar y producir mucho fruto. Amén.